hablando de lo que se considera el equilibrio personal. Cuando se habla de equilibrio personal, se está hablando de la capacidad y del estado de una persona para poder vivir saludablemente de manera integral, donde tiene también la fortaleza para enfrentar ciertos desafíos, sean críticos, sean de grandes éxitos, pero mantiene un equilibrio en su vida. Entonces, Dios nos creó a nosotros para ser seres humanos con equilibrio, ¿verdad? Tener paz, tener tranquilidad, poder enfrentar la vida, tener unas capacidades, tener también la habilidad de tomar decisiones en la vida. Todo eso se llama equilibrio, ¿verdad? Y eso habla de niveles de madurez y de estabilidad de una persona como tal. Ahora, cuando alguien pierde ese equilibrio personal, se puede manifestar de muchas maneras, ¿verdad? Y ya entra en un estado difícil. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en medio de la humanidad de hoy, que se ha disparado el estrés, que se ha disparado la depresión, que se ha disparado tanta cosa, eso habla que una persona perdió su equilibrio, perdió su estado de salubridad, su estado ideal, lo perdió, ¿verdad? Entonces una persona que pierde su equilibrio puede manifestarlo de diferentes maneras, por ejemplo, a través de temores, a través de ansiedades, de depresión, pero también puede hacerlo a través de complejos, un complejo de inferioridad. Entonces eso es una persona que se siente limitada, incapaz, yo no puedo, no lo lograré, nunca saldré adelante, soy una persona frustrada, etcétera, porque tiene un complejo de inferioridad y hay inseguridades en su vida, como también puede tener un complejo de superioridad. Entonces, como lo vimos nosotros en una linda reunión que tuvimos este viernes de parejas, y si usted no vino con su pareja se perdió algo extraordinario, pero ahí miramos cómo el orgullo precisamente es un complejo. Cuando usted ve a una persona bien orgullosa, no se engancha a pelear con ella, no esté peleando con esa persona, porque lo que esa persona está manifestando es que tiene un vacío, que tiene un desequilibrio, y a través del orgullo trata de solventarlo sin lograr realmente la meta deseada. Pero es una persona que tiene un complejo. También puede ser una persona que empiece a buscar de alguna manera encontrar nuevamente ese equilibrio, su identidad, su estado, su capacidad, su estima. Entonces lo puede hacer también, por ejemplo, a través de cómo se viste. Es decir, cree que su ropa es la que le da su identidad, su equilibrio, las pertenencias. Si tiene plata está bien, si no tiene plata es un desdichado, ¿verdad? A través de las posiciones, logra posiciones porque considera que son las posiciones las que le dan un reconocimiento, las posesiones, las tareas cumplidas. Todo ello lleva a que una persona esté tratando de buscar su equilibrio personal y desafortunadamente no logra el punto ideal. Vamos a desarrollar una enseñanza, la titulé así: bendecidos sí o sí. Dígale al que está a su lado: bendecidos sí o sí. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Tomaremos una escritura interesante en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Antes de decirle el capítulo, quiero que me mire y le voy a explicar. Cuando uno estudia la Biblia para encontrar mayor riqueza, uno debe saber que textos como el que vamos a leer tienen una razón de ser en el contexto. ¿Por qué Dios permitió que ese texto quedara ahí? Y vamos a ver, y por eso le doy la introducción, que primer libro de Crónicas nunca indica primera Crónica, ni primera de Reyes, ni primera Samuel, sino primer libro, porque son libros. Entonces, primer libro de Crónicas es un escrito que se considera posexílico. Cuando se habla posexílico, son aquellos escritos o aquellas personas que estuvieron después del cautiverio de Babilonia. Cautiverio que he explicado que se dio en 3 deportaciones, 600
597, 586, lo sacan de su tierra, lo llevan a 1200 kilómetros a Babilonia y allí dura 70 años. Hay 3 retornos también, 3 retornos donde el Señor los vuelve a su tierra, y cuando ya están allí, Dios levanta algunos profetas. Hay algunos libros que se llaman post-exílicos. Entonces, si alguna vez usted escuchara preexílicos, exílicos y posexílicos, fue los escritos o los profetas antes del cautiverio, exílicos dentro del cautiverio. Por ejemplo, Ezequiel es un profeta exílico, Daniel es exílico porque están dentro del cautiverio, y posexílicos aquellos después del cautiverio. Me hice entender en eso, ¿verdad? Un poquito de contenido para que nos ubiquemos en el texto sagrado. Entonces, primer libro de Crónicas es posexílico. Se considera, algunos dicen que pudo haber sido Esdras el que lo escribió. Y nótese, por ejemplo, cuando usted es un acucioso, estudioso de la palabra, va a encontrar que los primeros 9 capítulos, usted va a encontrar solo nombres. ¿Alguien ha pasado eso? ¿Sí los encontró o no los encontró? Usted encontró que ahí dice que la tribu de Dan, que de la tribu de Neftalí, que de la tribu de Rubén, etcétera, y nombres, y nombres, y nombres. Y uno dice, oiga, pero esto es como muy aburrido. ¿Qué razón tiene eso? Entonces uno tiene que comprender que por ser un libro preexílico, lo que se propone el escritor es contarle a la nueva historia, recopilar información de la identidad del pueblo de Israel, porque el cautiverio quiso matar identidad. Entonces le dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos conformados como pueblo? ¿Cuáles son las tribus? ¿Quiénes eran nuestros ancestros? Y eso habla de identidad. Nosotros somos muy desprendidos de eso. Por eso sabemos el nombre de los abuelos. Pero si yo le digo a alguien, ¿sabe el nombre de todos sus bisabuelos? Ya son 8 bisabuelos. Ya nos vacila el asunto. Y si le hablo a los tatarabuelos, ni qué saber de los tatarabuelos. Ellos sí se interesaban. Entonces se está mirando cuál era la historia precisamente de un pueblo que estaba lastimado por el cautiverio. Ahora, leemos entonces que en medio, o vemos que en medio de esos 9 capítulos que son solo nombre, resalta la historia de un personaje que vamos a estudiar hoy en primer libro de Crónicas, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Tengámoslos en cuenta y estudiemos bien la palabra del Señor. Mire lo interesante. Dice la palabra del Señor así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hubo una petición de este hombre y Dios le otorgó lo que pidió. Lo voy a volver a leer rápidamente. Y Jabe fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabe, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me dieras y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Interesante el texto, ¿verdad? Lo vamos a estudiar. Así que como iglesia debemos saber que hemos sido creados por el Señor para ser bendecidos, para tener éxito. Y uso palabras bendición y éxito porque son bíblicas, desde el contexto bíblico, donde el Señor nos ha llamado para ver su gloria, para tener equilibrio como personas y en ese equilibrio cumplir el propósito del Señor. Pero ¿cómo interpretamos entonces una vida como la de Jabes, que puede ser su vida o puede ser la mía?
y cómo nos habla el Señor a través de este pasaje en el marco de la enseñanza, bendecido sí o sí. Lo primero que tenemos que ver en la vida de este hombre es si fue un hombre que fue criado con dolor, que nació en una situación difícil. Tenemos que decir lo siguiente: la vida de Jabe fue accidente o plan divino. Accidente o plan divino. Y la pregunta es válida, porque cuando estudiamos a Jabes, es un personaje para nada envidiable. Si vemos, por ejemplo, su nacimiento, dice que no fue causa de celebración. Mire que hay algunos nacimientos que aparecen por la televisión, salen revistas. Nació el hijo del príncipe, nació el tercer hijo del futbolista fulano de tal. Tal actriz está embarazada y tuvo un bebé. Y eso sale por la televisión, sale en las revistas, por la internet. Todo el mundo, wow, mire ese bebé, nació fulano de tal. Pero ¿quién se ocupa de una noticia cuando una mujer drogadicta que vive en la calle quedó embarazada y nació su bebé? Y nació en medio de plásticos. Nació en la calle, en medio de cartones, de un cambuche, de una carreta. Ahí nacen muchos bebés aquí en la ciudad. ¿Quién se encarga y quién celebra? ¿Cuándo sale eso por la televisión? Nadie se ocupa. Cuando nace alguien, wow, eso hay baby shower, eso compran coches, eso hay pañales desechables. Pero cuando nace Jabes, no hay nada de eso. Nadie le trae regalos. Nadie le trae vestidito de color azul ni regalo para la mamá. No, sencillamente nació un niño más. Y la mamá dice que su hijo nace en medio del dolor. Y por eso le coloca su nombre Jabes. Y Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza. Jabes significa confuso, desilusionado, fracasado, seco, árido, marchito, avergonzado y sin fruto. Y sin futuro, perdón. Mire ese nombre tan tenaz. Por favor, no le coloque a nadie en su casa Jabes. No le coloque a nadie Jabes, porque no tiene nada de especial. Y el texto nos deja ver que aquí hay una madre nada feliz. Y curiosamente, el texto guarda silencio de su padre. Un padre ausente en el texto. Ya nos está diciendo que la vida de Jabes representa al pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo después del cautiverio? Tenía dolor, resentimiento. No habían gestionado las emociones como nación. Había una crisis. El Dios de los patriarcas, de sus padres, parecía que los hubiera abandonado. ¿Por qué permitió Dios el cautiverio? ¿Por qué pasamos 70 años fuera de nuestra tierra? Nos destruyeron el templo, nos destruyeron los muros. Una situación crítica. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces parece que así como Jabes tuvo un padre ausente, el pueblo de Israel experimentaba ausencia de la paternidad de Dios. La situación era difícil y el peligro es interpretar la vida desde el dolor. ¿Sabe? Nosotros espiritualmente y aún emocionalmente tenemos lentes. Y depende de los lentes que nosotros tengamos, así mismo vamos a ver la vida. ¿Y qué pasó con la vida de Jabes? Que según su contexto, su origen humano y lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, y quizás experiencias que usted y yo vivimos, parece que nos pusieran los lentes del dolor. Y a través de los lentes del dolor se mira la vida. Entonces se mira una vida triste, una vida de fracaso, una vida sin sabor, una vida que no tiene celebración, ¿verdad? Y el dolor que no se gestiona se va a convertir en una profunda tristeza. La tristeza que no se gestiona se convierte en una frustración.
Y la frustración que no se gestiona se convierte en un resentimiento. Y sabe que esto tiene que ver también con nuestra sociedad. Lo voy a decir escuetamente. ¿Por qué los políticos manipulan las masas? ¿Por qué vimos que es fácil tomar el dolor de la gente y convertirlo en revueltas, en paros y en tantas cosas más? Porque no tenemos políticos que estén pensando en trabajar por el equilibrio de la humanidad. No, sino que se aprovechan del dolor, del resentimiento social, de los vacíos que tiene la gente y toman su dolor y en ese dolor le meten ideas y los manipulan para que el odio sea mayor y se levanten contra alguien. Porque una persona resentida, tarde que temprano, tendrá que levantarse contra otro. Las personas resentidas se levantan contra otro, buscan culpables. Estos son los problemas que hay entre las parejas, eso lo vimos. Un esposo, una esposa que vienen de una vida resentida. ¿Quién paga el plato roto? El otro. El otro paga el plato roto. Porque hay un resentimiento y tiene que salir por algún lugar. Entonces hay dolor. Dolor desde el origen en esta vida. Dolor por el contexto que tenía en el que nació también Jabes. Hay dolor por las crisis. Muchas cosas causan dolor. Entonces, cuando se mira la vida desde el dolor, la vida no es buena. La vida es aburrida. La vida lleva a la depresión. Qué jartera, amaneció lloviendo. ¿Cuántas personas esta mañana dirán, uy, qué jartera, llueva y llueva? Y nos dijeron, gracias Señor por la lluvia. La necesitábamos, gracias Señor por la lluvia. Pero mire cómo una persona así tiene vacíos. Y seguramente usted escuchó esa noticia donde un muchacho demandó a sus papás porque lo engendraron y porque nació. Oiga, ¿hasta dónde llega la humanidad, no? Yo no quería nacer, no quería estar aquí. Porque mira la vida a través del dolor. El dolor lleva a la persona, si yo no quisiera nacer, qué aburrimiento, quisiera morirme, quisiera acabar con todo, qué aburrimiento, yo quisiera largarme, yo quisiera estar en otro lugar. Me aburre esto, me aburre mi familia, me aburre todo le aburre, no disfruta nada. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, como en el Salmo 39 reposa, que desde antes de nacer el Señor ya nos conoce. Dígame a eso. Dios ya nos conoce. En otras palabras, lo hemos dicho, que si bien es cierto que hay padres por accidente, no hay hijos por accidente. Y podríamos decirlo de otra manera, que antes que nuestros padres nos planearan, bueno, si fue que nos planearon, yo no sé si a usted lo planearon o no, o es producto de que falló el método de planificación, hubo un error, algunos producto de una infidelidad, producto de una noche de copas, de una aventura, de tantas cosas. Así nacen muchas personas. Y no es para juzgar a nadie. Pero sabe, antes que nuestros padres nos planearan, si fue que nos planearon, Dios ya nos había planeado. Dios había planeado su vida y había planeado mi vida. Diga, yo soy plan perfecto de Dios, dígalo. Yo lo quiero escuchar que diga, yo soy plan perfecto de Dios. Usted es un plan extraordinario de Dios. Dígame a eso. Ahora, bendecido sí o sí. Tendríamos que mirar también en la vida de este hombre y responder esta pregunta: ¿víctima o protagonista? ¿Víctima o protagonista? Y es bueno decirlo, porque una persona que viene con la historia que hemos ya venido hablando, Jabes, uno puede decir, pobrecito Jabes, es una víctima. Y uno suele interpretar rápidamente así, que las personas que están en desventaja socialmente y en otras áreas, siempre las consideramos ¿qué? Víctimas. Víctima es una persona herida, una persona que tuvo una experiencia traumática,
que no la esperaba en la vida, le afectó algo de manera significativa, la deja herida. Puede ser en la parte física, por eso un soldado víctima no tiene una pierna, una familia víctima porque le mataron su familia y el dolor está ahí. Se considera que es víctima porque quedó algo que le marcó la vida para siempre. Entonces, cuando una persona está así, puede quedarse en un estado muy difícil porque no se levanta de él. Y uno escucha las noticias en muchos lugares de gente que dice: yo nunca voy a poder superar esto. La vida me cambió, nunca voy a volver a sonreír. Es decir, que ellos mismos determinan quedarse en un estado de víctima, ¿verdad? Y lo que nos habla de la vida de Jabes es para que el hombre se hubiera quedado como una víctima. Podría haberse quedado allí diciendo: nací en dolor, mi papá no estuvo, no tengo futuro según su nombre, hay un fracaso delante de mí, mi mamá no tiene recursos, el contexto es difícil. Entonces vemos que es un personaje interesante, pero ¿sabe? Jabes es un personaje para nada conformista. Todo estaba en su contra según la realidad de la vida. Todo estaba en contra. Y no sé si quizás usted también puede ver que esta semana, ay, mire lo que pasó, qué noticias, esto fue difícil lo que está pasando en mi casa, pastor. Yo veo que todo es difícil, que la situación no cambia, que es una situación crítica. ¿Sabe? De pronto Jabes, la historia de Jabes nos puede decir algo. Porque Jabes no es un personaje conformista. Porque aunque todo estaba en su contra, él se levanta y entra en escena con un acto de fe. Entra con un acto de fe. Y la palabra ya nos dice que el hombre fue más ilustre que sus hermanos. Y empieza a tener un acto de fe y clamar a Dios. Una pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: si Jabes nació en un hogar con dolor, ¿quién le enseñó la fe? Esa es una buena pregunta. ¿Quién le enseñó la fe a este hombre? Pero ¿sabe que él vio en la fe una esperanza especial? Y por eso debemos comprender que Jabes nos enseña que hay un peligro en quedarse uno resignado. La última palabra no la tiene la adversidad. La última palabra no la tiene la situación crítica. Quien se resigna deja de luchar y deja de soñar. Por eso se levanta a cambiar la historia de su vida. Y me fascina esto. Me fascina lo que pasa con este hombre. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre. ¿Qué lo hizo más ilustre? ¿Por qué logró más? ¿Por qué no está el nombre de sus hermanos y el de Jabes sí? Porque Jabes se levanta a cambiar la historia de su vida. Esto es una forma correcta de interpretar la vida cristiana. Escúcheme, la vida cristiana no es un asunto por inercia. ¿Está bien? Mira al que está al lado. Si alguien se está durmiendo, dígale: hermano, por favor no se duerma en el culto. ¿Listo? Yo nunca voy a dígale pilas porque la enseñanza está buena. Mire esto, mi amado. Déjeme decirle lo siguiente. La vida cristiana no se puede interpretar considerando que, bueno, yo voy cada 8 días a la iglesia y que Dios me bendiga, a ver, que las cosas salgan bien y que las cosas salgan bien ya. A ver qué trae Dios, a ver qué hace el Señor. Pues bueno, miremos a ver qué hace Dios. Dios verá. Mire que tenemos muchas frases que no son la correcta aplicación de una vida espiritual. Me parece que a veces son de irresponsabilidad. Dios verá. Pues lo que Dios quiera. Y yo digo, ¿será siempre lo que Dios quiera? ¿O es la decisión que yo tome como hijo de Dios? Y sabe que entra las decisiones mías.
Sí, Señor, que Dios me bendiga. Bueno, vamos a ver que el Señor mira cómo nos bendice. Dios verá cómo lo hace. De pronto no es la voluntad de Dios. Esperemos a ver. No. Sabe que Dios nos da una capacidad de tomar decisiones. Y en esa decisión, Dios se va a manifestar de manera especial. Entonces Jabes se levanta y toma la decisión de cambiar el rumbo de su vida. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo a través de un compadre, ni un préstamo en el banco. No lo hizo a través de influencias, de pertenencias. ¿Sabe cuál fue la clave? ¿Cómo Jabes cambia la historia de su vida? Lo hace a través de una vida de oración. ¿Qué es lo que nos está diciendo de Jabes? ¿Por qué Jabes queda registrado en la Biblia? Porque Jabes oró. Porque Jabes levantó clamor a Dios. Porque Jabes comprendió que en la oración, en la búsqueda del rostro de Dios, hay un secreto especial en esa vida de oración. Escúcheme. Pregunté cómo va el ayuno. ¿Cuánto queremos que Dios nos bendiga, pero no oramos ni ayunamos? Uy, ese pastor sí es cansón. Yo no sé si volver a la iglesia o no, porque cada vez que uno va a eso, es una cantaleta ahí que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que ayunar. Yo no sé si es que ese pastor no tiene otra cosa que decirnos. No, no tengo más que decirle. No tengo más que decirle. Si no buscamos al Señor de todo corazón, no vamos a ver cosas diferentes en nuestra vida. Y déjeme decirle algo. Míreme aquí, por favor. Déjeme decirle lo siguiente. Yo quiero que por el Espíritu Santo usted pueda comprender esto. Dios ha preparado para su vida, míreme bien, Dios ha preparado para su vida un nivel de bendición, un nivel de honra, un nivel de avivamiento, un nivel de gozo, de paz y de conquista que hasta aquí usted no ha probado, no ha conocido y no ha experimentado. Y la única forma que usted lo va a experimentar es cuando, como Jabes, nos tomemos en serio una vida de oración, una vida de ayuno, una vida en el secreto con Dios. Y cuando hagamos eso, los cielos se van a abrir a favor de nuestra vida. El primer interesado que usted no ayune es Satanás. Es el maligno. Me dice, chévere que ya es 10 y no ha hecho ni un día, lo tengo dominado. Bien, ya lo tengo ahí dominado con la comida, con la pereza. Lo tengo ahí esto, y que llegue el día 21 y que no haga ningún ayuno, para que su vida sea igual de fracasada, con los mismos vacíos, con las mismas derrotas, para que no vea la gloria. Porque el primero que sabe que si oramos y ayunamos, vemos la gloria de Dios, es Satanás. Y por eso trabaja de muchas maneras para que no oremos y para que no ayunemos. No vemos la gloria del Señor solo viniendo al templo, sino cuando aplicamos las disciplinas espirituales. No me mire mal, pero no hay otra forma. Jabes tomó una vida de oración, y curiosamente la oración de Jabes no se enfoca en su situación. Ay, Señor, mira cuánto sufro. Señor, no tuve mi papá. Señor, mi mamá. No, Jabes no se enfocó en la situación. Jabes se enfocó en su proyección. Escríbalo por ahí. Una oración saludable no se enfoca en la situación, sino en la proyección. ¡Wow! Interesante. Entonces no tenemos que caer en el juego del sufrimiento. Levantémonos al contentamiento. Jabes dice: yo no seré víctima, seré un protagonista y voy a cambiar el rumbo de mi vida. ¿No cree que hay cosas que uno tiene que cambiar en su vida? No más mediocridad, no más ese pecado, no más mentira, no más deudas, no más fracaso, no más temores, no más estancamiento, no más incertidumbre.
tengo que hacer algo, me meteré con Dios, mi vida va a cambiar, mi vida puede ser diferente. Me voy a meter con Dios. Fracasó. Si no nos metemos con Dios, le espera otro fracaso. Y otro fracaso y otro fracaso. Porque se toman decisiones en las propias fuerzas. Pero hagámoslo en el nombre de Jesús. Entonces respondamos a la tercera pregunta de Jabes: ¿determinismo o propósito? ¿Determinismo o propósito? ¿Qué es el determinismo? El determinismo es una corriente contaminada por lo maligno que dice que sencillamente la vida es así. Unos nacieron para ser fracasados, otros para tener éxito. Que unos nacieron para tener plata y otros nacieron para ser unos vaciados. Que unos nacieron por este camino y otros por este, y el de aquí no puede pasar acá ni el de acá, y ya me tocó a mí. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. Eso dice el determinismo, que la vida no va a cambiar, que las cosas no pueden ser diferentes. Entonces el determinismo lleva a la victimización, como dijimos, hunde en la resignación, mantiene la frustración. Mira lo interesante, el determinismo. Y sabe que ese determinismo se puede estar alimentando por voces extrañas. Déjeme especular un poco del texto. ¿Cuál sería la voz de los hermanos? Usted no va a cambiar. Usted va a seguir siendo igual. Y sabe que a veces las voces más cercanas suelen ser las más influyentes. Yo he escuchado gente que no le sirvió al Señor como debería ser, porque alguien de la familia le dijo: usted es un pendejo, usted es un tonto, usted no, ¿qué se va a meter usted a servir al Señor? Oiga, la voz de mi esposa es clave. La voz que yo tenga para ella. Un esposo puede tener una voz negativa para su esposa, y una esposa para su esposo, un papá para sus hijos, y no permitir que se vaya a un nuevo nivel. ¿Cuáles serían esas voces? Porque las voces más cercanas no siempre son las más alentadoras, y también hay voces internas que pueden brotar allí para decirnos que no podemos, que no vamos a salir. Así que no alimentemos las voces extrañas también con palabras nuestras. ¿Cómo nos gusta a veces decir palabras como esas? Yo no sirvo para nada, mi hito me queda grande, me quiero morir. ¿Alguien ha dicho palabras como esas alguna vez? Yo las he dicho y he tenido que pedirle perdón al Señor. Yo no sé si usted ha dicho alguna vez una palabra como esas. Y a veces he dicho: no debería hablar así, miércoles, estoy grave, estoy alimentando algo, y le tengo que pedir perdón al Señor. En un momento de arrebato, de frustración, uno a veces dice palabras que no debería decir, ¿sí o no? Decimos palabras que no deberíamos decir. Entonces, mire cómo no es el determinismo. Si hay una voz que le está diciendo que su vida no va a cambiar, que a usted le tocó ese camino, y usted mismo cree esas filosofías tontas que unos nacieron para pobres, otros para ricos, que la vida no va a cambiar, esa es una mentira del diablo. Cuando cumplimos propósito, la vida cambia. ¿Cuántos dicen amén? Y el propósito rompe los paradigmas. Diga: rompe los paradigmas. Así que dice que este hombre invocó al Dios de Israel. ¿Qué estaba diciendo Dios con la experiencia de este hombre? Le estaba diciendo a través de ese escrito a todo su pueblo: así como este hombre Jabes clamó, yo quiero ver a toda la nación clamando delante de mi presencia. Y Dios quiere ver todos cielos abiertos, levantando ayuno delante de su presencia. Eso es lo que dice el texto. Entonces mire cómo dice que invocó al Dios de Israel, y Dios lo está levantando a una bendición mayor. Y dice que Dios le respondió lo que él pidió. Ahora mire cómo la promesa sigue en pie. No podíamos pasar ni terminar la enseñanza sin hablar del contenido de la oración de Jabes. Y déjeme decírselo rápidamente. Yo quiero que usted mire el texto y apunte, por favor, no pierda eso. Tuvo 4 cosas importantes. Le pidió 4 cosas. La primera, bendición. Oh, si me dieras bendición. Número 2, territorio. Si ensancharas mi territorio. Número 3, compañía. Y si tu mano estuviera conmigo. Protección. Y si me guardaras del mal para que no me dañe.
Qué interesante. ¿Y sabe qué encontré estudiando la palabra? Porque esta palabra, recordemos que Jabes era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando usted mira estos 4 ingredientes, están en la misma promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. También está diciendo ahí: te bendeciré, la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Wow. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a través del ejemplo de Jabes a la nación de Israel? ¿Qué le estaba diciendo? Que a pesar de sus errores, a pesar que le habían dado la espalda a Dios, si ellos se volvían al Señor, la promesa estaba intacta. Alguien tiene que recibir esto. Y yo sé que son las 12, faltan 2 minutos, pero alguien tiene que recibir esto. Escúcheme. El Señor me inquieta que aquí hay personas que recibieron tremendas promesas del Señor, dudaron, cometieron errores, y la voz diabólica viene para decirles que la promesa ya no se va a cumplir. Pero esa es una voz mentirosa, porque Dios es tan grande y sobrenatural que si nos volvemos a Él de todo corazón, la promesa de Dios sigue intacta para su vida. Recuerde esa promesa que Dios le dio, tómela y viva por ella en el nombre de Jesús. Y sabe, mire lo que dice Hebreos capítulo 6, 3 al 15. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho, haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Hebreos 6, 3 al 15. Usted lo anota. Dice esto: Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. La promesa nos alcanza. Quiero decirle rápidamente esto: Dios le otorgó a Jabes lo que le pidió, porque el texto dice que Dios le concedió todo, ¿sí o no? Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Dios le cumplió a Abraham la promesa, y Dios le cumple a usted, y Dios me cumple a mí, si nosotros le buscamos de todo corazón. ¿De dónde era Jabes? De la tribu de Judá. Y qué interesante que Cristo vino de la misma tribu, de la tribu de Judá, para romper toda maldición y para bendecirnos sí o sí.